nuestra predicación número 31 de la serie expositiva consecutiva de números. Y bueno, ya vimos el tema general, que es la rebelión de Coré y Datán, ¿no? Y esta es la segunda parte. En la semana pasada vimos el primer punto, vimos en lo que consistió la rebelión, explicamos el significado del pecado de rebeldía, vimos prácticamente los patrones pecaminosos detrás de ese pecado, y vimos eh, la solución, ¿no?, que se tuvo que brindar y cómo se representaba en Cristo Jesús de cierta manera. En esa segunda parte vamos a hablar de el juicio contra los divisionistas impenitentes. El juicio contra los divisionistas impenitentes. Aquí ya vamos a ver lo que ocurre como consecuencia de su pecado contra Coré, Datán, Abirán y todos los demás, los 250 que se habían unido. Aunque recordemos que ya para esa altura ya los otros 2 millones también ya se habían hecho a favor de ellos y estaban todos contra Moisés y Aarón. Que por cierto me preguntaba yo, ¿dónde estaría Miriam, no? Bueno, ahí de pronto vamos a resolver esa inquietud. Vamos del 23 al 27. Estoy usando la SBT. Dice: Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación diciendo: apártense de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquen ninguna cosa suya, para que no perezcan en todos sus pecados. Y se apartaron de alrededor de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus niños. Amén. Bien, recordemos que Coré llega con 250 diciéndole a Moisés que por qué se habían colocado sobre el pueblo, que ellos eran santos, eran iguales, y por lo tanto tenían derecho también de tener el sacerdocio. Moisés se da cuenta y pues los amonesta, les hace una advertencia solemne, pero se citan para el día siguiente. Cada uno debía llevar un incensario de bronce, Aarón también, y aquel que Dios respaldara pues podría quemar el incienso. Si el incienso solamente lo podía quemar el sacerdote, y ellos decían que podían ser sacerdotes, entonces no pasaba nada, no les iba a pasar nada, que no iban a morir, porque se supone que ellos eran sacerdotes, ¿no? Entonces esa era como la señal para ver si de verdad cualquiera podía acercarse. Y Moisés dice: no, solamente se puede acercar, no un santo en un sentido general, universal en cuanto a la iglesia, sino un santo de manera especial que ha sido seleccionado por Dios para el oficio. Pero mañana veremos quién es el escogido, el santo para Dios, para esta obra. Y bueno, al siguiente día ya vimos, llegan ellos con toda la congregación a su favor, y entonces la gloria de Dios aparece y dice a Moisés y Aarón: quítense, ya voy a consumir a toda esta gente. Y ahí donde vamos. Entonces ellos interceden: Señor, tú eres el Dios de todos los espíritus de la humanidad. Sabes que pecó un hombre, no castigues a todos por lo que hizo un hombre, ¿sí? Ellos intercediendo, ¿no?, para que Dios no los destruyera a todos, sino que enviara su castigo solamente sobre los instigadores. Entonces Dios le responde a Moisés en su intercesión, ¿no?, y le dice: bueno, pero advierta al pueblo que se aleje de los contornos de las tiendas de ellos, de Coré, de Datán y Abirán, ¿sí? Como una forma de decir: cualquiera que se quede del lado de ellos va a sufrir la ira que te estoy diciendo que voy a desatar. Entonces diles que se aparten cuanto antes. Moisés obedece, va hasta allá, incluso va hasta las tiendas de Datán y Abirán, prácticamente como gritándole a los vecinos, ¿sí?, advirtiéndoles que se apartara de las tiendas de los impíos. Ven cómo los trata, ya son evidentemente impíos, no son santos.
Y es tan serio que dice, ni siquiera toquen nada que sea de ellos, como una señal de que no tenían simpatía con estos, ¿sí? Si se quedaban del lado de ellos o quedaban resguardando algún bien de ellos o algún familiar de ellos, era un símbolo como de que tenían simpatía. O sea, vamos a ver qué pasa, pero yo estoy del lado de Datán y de Abirán. No, entonces la señal era apartarse de ellos y ni siquiera tocar nada, dice el Señor, para que no perezcan por sus pecados. Dice la Pechita, para que no sean devorados con sus pecados. Prácticamente huyan de ahí. Algo que nos recuerda otra vez a Génesis, ¿no? Cuando le dicen los ángeles a Lot, váyanse, saquen todo lo de ustedes de acá y ni miren para atrás. ¿Sí? Recuerda mucho esa escena. Y dense cuenta, aquí está lo que les decía al comienzo, en el versículo 27, los ancianos del pueblo se unieron a Moisés. O sea, parece que se redarguyeron. 250 ancianos que eran parte del consejo se confabularon. Pero parece que hubo otros ancianos como que reflexionaron y se hicieron a favor de Moisés y de Aarón. En ese grupo estaría Miriam, seguramente. Aunque aquí se refiere a varones, ¿no? Pero es una forma como de implicar que Miriam, pues, nos parece impensable que esté en el otro lado, ¿no? Ya después de la lección que recibió. Otro detalle, ¿no se acuerdan que habían 4 cabecillas? Y aquí no lo volvieron a mencionar. Estaba Coré, Datán, Abirán y había otro. ¿Se acuerdan? On, un tal On. No vuelve a aparecer el hombre. Parece, no se sabe qué pasó con él, pero hay 2 posibilidades. Primero, de pronto su papel no era tan importante, entonces se deduce que está ahí. O la otra opción es que se haya retractado y se haya unido a los ancianos de Israel que aparecen acá en este texto, ¿sí? No sabemos, hermano, queda ahí en silencio, solamente pues les comparto esa curiosidad. Ahora, por otro lado, aquí vemos que Moisés fue hasta allá, hasta donde estaban Datán y Abirán, o sea, acuérdense que los campamentos están por tribus. Ellos están en el tabernáculo con los incensarios, pero resulta que como Dios le da la orden de que les hable que se alejen de las tiendas, Moisés va hasta el campamento de Rubén para decir a la gente que se aleje. Y parece que Coré va detrás, como diciéndole a Datán y Abirán, no se preocupen que yo los respaldo, ¿sí? Y se quedan los 250 con los incensarios y Coré va hasta allá con Moisés, pero pues para respaldar a Datán y Abirán. Ahorita les digo por qué llego a esa conclusión. Sí, sigamos adelante. Lean versículos 28 al 30. Dice, y dijo Moisés, aquí le está hablando a la gente del campamento. Acuérdense que ya la gente se apartó y Datán y Abirán salen, ¿no? Salen de sus casas a la puerta como desafiando, con los niños y todo. Dijo Moisés, en esto conocerán que Jehová me ha enviado para que hiciera todas estas cosas y que no las hice de mi corazón. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si fueren visitados a la manera de todos los hombres, Jehová no me envió. Pero si Jehová hiciera una cosa nueva, y la tierra abre su boca, y los traga con todas sus cosas, y descienden vivos al abismo, entonces conocerán que estos hombres despreciaron a Jehová. Moisés, entre las cosas que le dice a la gente, es que se han levantado o han cuestionado su ministerio, como si él mismo se hubiese autoimpuesto, como lo que decían Datán y Abirán, ¿no? Para hacer imperio sobre la gente, para hacerse el príncipe de la gente. Entonces le dice Moisés, ustedes van a confirmar que fue Dios el que me envió para hacer todo lo que yo he hecho hasta ahora. No las he hecho de mi propia voluntad. Entonces,
lo van a confirmar como, bueno, pongo una señal, por así decir. Y es que estos hombres, o sea, los instigadores, los tres, no van a morir de causas naturales, ni siquiera por alguna enfermedad. Si ocurriera así, es porque Dios no me envió. Pero si Dios hace algo extraordinario y hace que la tierra se los trague con todas sus pertenencias, entonces sabrán que ellos irritaron a Dios. Y así fue, hermano. Mire versículos 31 al 35. Y aconteció que cuando acabó él de hablar todas estas palabras, se partió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Y salió fuego de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Bien, apenas Moisés terminó de hablar, dice que la tierra se abrió debajo de ellos y los tragó. Dese cuenta que aquí mencionan a Coré y hombres de Coré. O sea, el hombre no estaba solo, el hombre llevó a alguna gente de los que estaban a su favor. ¿Sí? Y aquí no está refiriéndose a la familia de él, sino a unos que estaban a favor de él. ¿Sí? ¿Y por qué lo sabemos? Porque en Números 26:10 se dice que los hijos de Coré sobrevivieron. Hasta providencial, ¿no? Que todo ocurrió hasta fuera del campamento de él. Y eso que él se estuviese moviendo, ¿sí? Con su instigación de un lado a otro, fue providencial para proteger a los niños de él, a los hijos de Coré. Entonces se refiere a algunos que estaban a su favor. Entonces, como Coré fue hasta donde estaban Datán y Abirán, prácticamente estaban ahí juntos, los instigadores. Claro, cuando se abre la tierra, mueren ellos. Ahí están, Coré, Datán y Abirán. La tierra se comió a los tres más los que estaban con ellos y las familias de cada uno. Dice que descendieron vivos al abismo y la tierra los cubrió y el pueblo todo vio esa escena. ¿Sí? De hecho, todos los que estaban en derredor huyeron porque escuchaban los gritos de ellos mientras estaban siendo cubiertos por la tierra. La gente tenía miedo de ser tragados también por la tierra. Habrá sido una escena tremenda. Y mientras tanto en el tabernáculo estaban los 250 con el incienso. Bueno, pues el fuego de Dios que mató a Nadab y a Abiú otra vez sale y mata a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Los quemó. Y lo sobrenatural del asunto podemos verlo de dos formas acá, sencillamente. Primero, Moisés da la señal, ¿no? De que si él fue enviado por Dios, entonces la tierra se va a abrir y van a morir de forma extraordinaria los cabecillas. Y apenas él deja de hablar, ocurre. Y en el otro lado vemos también el milagro de Dios en cuanto a que sale un fuego que mata a 250 hombres, excepto a Aarón. Acuérdense que era 250 contra 1. El fuego sale y mata a los 250 y Aarón es el único que sobrevive de ese incendio. Es Números 26:11, ¿no? 26:11, que dice que los niños sobrevivieron y el versículo 10 da a entender que Coré estaba ahí cuando se lo tragó, cuando la tierra se abrió y se tragó a Datán y a Abiram. Bueno, leamos 36 al 40. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Y harán de ellos planchas extendidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, y son santificados, y serán por señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los que fueron quemados habían ofrecido,
y los extendieron haciendo planchas para cubrir el altar, en memorial para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su grupo, según se lo dijo Jehová por mano de Moisés. Bien, apenas ocurre este incendio, es como si el fuego pues hubiese matado a todos esos hombres y caen desplomados bajo el calor intenso. Y los incensarios pues tenían las brasas con el incienso encendido, estaban pues en pleno uso. Si ellos mueren, pero los incensarios quedan ahí prácticamente como purificados, como dice el texto, santificados. Entonces le dice el Señor a Moisés, dile a Eleazar, que es el primogénito de Aarón, que vaya y recoja los incensarios. ¿Sí? Derrame las brasas lejos, bote los carbones, y luego regrese y use los incensarios, eran de bronce, los derrita, ¿sí? Los va a batir y hagan con ellos láminas. Esas láminas van a usarse para cubrir el altar de oro, el altar del incienso, ¿se acuerdan? El altar dorado. Bueno, ya iba a ser cubierto con como con una textura de bronce. Dense cuenta, los 250 hombres, dice el texto, pecaron contra sus almas. Pero los incensarios fueron santificados. La versión internacional lo dice un poco más claro, dice, a costa de su vida. Y los incensarios quedaron consagrados a mí. Bueno. Entonces esa lámina con la que se cubrió el altar de oro iba a servir como memorial de advertencia para que en Israel ningún extraño que no fuera de la estirpe de Aarón podía ofrecer incienso ante Yahvé, so pena de tener un final similar a Coré y su séquito. Eleazar obedece y va y hace todo lo que se le indica. Sigamos, versículos 41 al 45. Y al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo, ustedes han dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí que la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y fueron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apártense de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento, y ellos cayeron sobre sus rostros. Es en estas escenas, hermanos, donde uno dice, otra vez, de un día para otro, hermano, ese día ocurren cosas tremendas. La tierra se abre a la voz de un hombre, un fuego quema a todos, excepto a otro hombre, y siguen todavía. Es impresionante. Toda la congregación, o sea, los instigadores ya no están. Murieron los instigadores con los más allegados, hasta con las familias. Las mujeres, los hijos, todo lo perdieron ahí, se desapareció del mapa prácticamente, exceptuando los hijos de Coré. Y toda la congregación, acuérdense que se había hecho a favor de Coré. O sea, todavía tenían eso contra Moisés y Aarón. Y llegan aquí a culparlos por la muerte del pueblo de Jehová. O sea, Coré, Datán y Abirán eran el pueblo de Dios. Dese cuenta lo absurdo de que ocurre acá. El pueblo seguía rebelándose contra Moisés y Aarón. O sea, está diciendo que Coré, Datán y Abirán y los que murieron ese día eran inocentes. Los divisionistas eran inocentes, tenían la razón. Y los mataron Moisés y Aarón. Y Moisés y Aarón entonces son los malos. Y se les olvida que si no hubiera sido por la intercesión de ellos, la misma gente se habría muerto ese día. ¿Se acuerdan que Moisés y Aarón se arrodillan, le dicen Dios de los espíritus de toda carne?
no derrames tu ira sobre todos porque solamente fue uno el instigador. O sea, si no hubiera sido por ellos, todos se hubieran muerto el día anterior. Pero no, ahora están diciendo que es culpa de ellos, que murieron los fulanos el día anterior. Además, aquí vemos otra vez incredulidad, hermano. Porque ¿quién fue el que le quitó la vida a esas más de 250 personas? Dios. Y el que están diciendo que fueron Moisés y Aarón, o sea, todavía no se dan cuenta que fue Dios mismo con su juicio. No ven a Dios detrás de lo que ocurre, no lo ven. Están ciegos. Eso es un corazón incrédulo, inconverso. Acuérdense que Datán y Abirán habían dicho que Moisés los había sacado de la tierra prometida, de la tierra que fluye leche y miel. O sea, la mejor tierra era Egipto. Bueno, así como esos vieron a Egipto como la verdadera tierra prometida, estos están viendo a Moisés como el faraón. Como si Moisés fuera el faraón. Y es muy irónico, ¿no? Porque uno nunca ve esta multitud vulgar juntarse contra el faraón. Nunca hicieron eso allá cuando sí estaban siendo aplastados por la opresión. Pero sí los vemos acá uniéndose contra Moisés y Aarón, quienes los liberaron, quienes les dieron dignidad. El pueblo volvió a juntarse contra ellos, dice Dios habla hoy, se arremolinaban alrededor de ellos. Imagínense esa escena. O sea, por poco los matan. Hasta que aparece la gloria de Yahvé sobre el tabernáculo. La gente voltea a mirar y está la nube. La nube desciende. Moisés va hasta el tabernáculo y le dice a Moisés que se aparte de ellos, los va a consumir. Ahora yo les pregunto, el día anterior él intercedió por ellos. ¿Y qué les dijo? El que pecó fue uno, ellos no. Ahora, ¿qué puede decir, hermano? ¿Con qué argumento va a presentarse ante el Señor para interceder por ellos? Ellos se postran como humillados y impotentes. ¿Qué pueden hacer? Pero ya no era suficiente orar, ya no se podía clamar solamente, ya, ¿sí? Era necesario que Aarón ejerciera sus funciones legítimas como verdadero sumo sacerdote, que quemara incienso santo y ofreciera sacrificio por el pueblo. Ya no había otra, ya la intercesión ya no podía hacerse. ¿Qué iba a decir para defenderlos? Miren ahora 46 al 50. Y dijo Moisés a Aarón, imagínenselos ahí arrodillados, postrados, y le dice Moisés a Aarón esto, toma el incensario, pon en él el fuego del altar y incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido delante de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces Aarón tomó el incensario, como dijo Moisés, y corrió en medio de la congregación. He aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin contar los muertos por el asunto de Coré. Después Aarón volvió donde estaba Moisés, a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad cesó. Hermanos, el furor de Yahvé se manifestó sobre el campamento a través de una plaga desconocida. No nos dice qué pasó, si la gente iba un día normal cuando se desploma, si de repente, bueno, ni idea, no explica cómo fue. El caso es que empiezan a morirse uno y otro y otro y otro, ¿sí? Entonces Moisés va por indicación Aarón va por indicación de Moisés con un incensario con fuego del altar e incienso y hace expiación por el pueblo. Imagínense la escena. Aarón corriendo lo más que puede. Es un campamento enorme, pero la idea es pues cubrirlo con el humo del incienso como para que la ira de Dios se aplaque. Cuando él terminó de correr a lo largo del campamento ya habían muerto 14.700 personas.
Y así luego Aarón llegó al tabernáculo. Miren qué ironía, ¿no? Eh, Se habían levantado contra Aarón. Habían aspirado al lugar de Aarón. Querían sacar a Aarón. Se hicieron a favor del opositor. Y el único que podía prácticamente salvarlos en cuanto a la ira de Dios era el sacerdote, el sumo sacerdote legítimo, que era Aarón. Bueno, vamos a unas aplicaciones. Les tengo 4. Primera, los sucesos de este capítulo demostraron una vez por todas que el Señor reconocía el ministerio de Moisés y de Aarón de una forma especial y exclusiva. Dense cuenta, ¿no? A lo largo de estos 2 días que ocurrieron todos estos sucesos, Dios habló con Moisés, hasta le habló a Aarón, pero en ningún momento le habló a Coré. ¿En dónde las escrituras dice que Dios le habló a Coré personalmente? Nunca. Entonces esto enseña algo que quedó marcado en el corazón de los israelitas para siempre. Bueno, por lo menos esa era la intención. Hebreos 5:6. Vamos a Hebreos 5:6. Perdón, dice, nadie toma para sí esta honra. ¿Honra de qué? De ser nombrado sacerdote. Sino el que es llamado de Dios, como lo fue Aarón. Eso es un principio. Nadie podía tomarse funciones sacerdotales si no era llamado por Dios. Como ya vimos muchas veces, Aarón fue constituido por Dios. Aarón no se nombró solo, ni tampoco había un nepotismo ahí que Moisés nombró a Aarón porque era el hermano. No, fue Dios el que nombró a Aarón. Bien, entonces la lección aquí es que nadie podía nombrarse sacerdote, ni siquiera sacando credenciales personales. Es que él es un príncipe de la congregación, como Datán o como Coré. No es que él tiene credenciales familiares. Coré era de la línea de Cobat. No, no sirve nada de eso. Solamente era el que había sido llamado por Dios. Bueno, Israel tuvo que aprender esto a las malas. Y de hecho, la tribu de Rubén nunca más aspiró al poder político. De aquí en adelante, nunca. Ni siquiera en el periodo de los jueces ni de los reyes. Nunca más. Siendo la tribu primogénita, ya con lo que ocurrió con Datán y Abiram, aprendieron que Rubén había perdido, sí, definitivamente la primogenitura. Y otra cosa, nunca más tampoco un levita volvió a ocupar el puesto del sacerdote, usurpándolo, nunca. Aprendieron la lección, pero tuvo que ser así, a las malas diríamos hoy. Segunda aplicación. Acordémonos los prejuicios de Abiram, ¿no? Y el grupito de él. Ellos habían dicho prácticamente que Moisés y Aarón se habían ensalzado sobre la iglesia como señores. ¿Se acuerdan? Pero eso era falso, hermano. Eso era falso porque ni Moisés ni Aarón habían aspirado al puesto que tenían. Es más, acuérdense, Moisés intentó evadir su llamamiento varias veces. ¿Qué pasó el día cuando lo llamó el Señor? No, Señor, yo no sé hablar. Bueno, le doy a Aarón. Pero señores, ¿qué me van a decir? Y no me van a creer. Bueno, meta la mano en el costado, tire la vara, ¿sí? Derrame agua, yo estaré con usted, haré señales. Pero señor, ya ordené que usted es el que va a ir. Y Moisés pues termina yendo. Cuando Moisés empieza el ministerio en Egipto, ¿se acuerdan que después de la señal de la serpiente que se traga las varas de los hechiceros,
el faraón ordena que se aumenten las cargas laborales del pueblo y el pueblo se desanima. Y Moisés va y dice, Señor, ¿para qué me llamaste? Mira que desde que yo vine, ahora Faraón intensificó la carga sobre ellos. O sea, otra vez queriendo renunciar. Hace poco vimos, bueno, en Éxodo 17, en la primera confabulación que hizo la gente contra Moisés. Moisés dice, Señor, yo no puedo solo. Me dices que lleve a esta gente como si fuera una mamá llevando a su hijo. Por poco me apedrean. En otra ocasión vemos que Moisés ya está enojado, hermano. Y clama a Dios, dice, yo no puedo solo con ellos. Entonces Dios toma el espíritu que estaba en él y lo derrama sobre 70 hombres, ¿sí? O sea, a lo que hoy es que una y otra vez Moisés ya no quiere más. Moisés no quería estar ahí. O sea, en cuanto a él no ambicionaba el puesto. Dios lo puso ahí, hermano. Eso pensando en Moisés. Ahora pensemos en Aarón, que ya la semana pasada adelantamos un poco. Aarón tampoco fue autonombrado. Es más, cuando Dios llamó a Moisés en Éxodo 3 al 4, le dice Dios a Moisés, ¿quién ha dado la boca? Yo, ¿cierto? Pero bueno, voy a darle a su hermano para que hable por usted. Y mientras Dios está hablando con Moisés en la zarza, Dios habla con Aarón, allá en Egipto. Y le dice, ve y te encuentras con tu hermano, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y Aarón va desde Egipto hasta donde estaba Moisés y lo busca. Y se encuentran porque Dios le dijo a Aarón que fuera a buscar a su hermano. O sea, Aarón no fue el que se autonombró, Dios le habló y le dijo que tenía que ir a buscar a Moisés. Luego, ¿se acuerdan lo del becerro de oro? Él debía morir. Pero entonces Moisés intercede y Aarón sobrevive. Y Dios luego dice que las vestiduras sacerdotales son para Aarón. Una y otra vez, hermanos, vemos que no hubo ningún tipo de ambición al puesto. Entonces, todas estas cosas que ocurren acá, y más con ellos Moisés y Aarón, hombres tan admirables, privilegiados y poderosos en cuanto a señales y prodigios y milagros, ¿qué puede esperarse de los oficiales de las iglesias de hoy? ¿Qué les ocurra? ¿Qué puede esperarse? O sea, los oficiales de las iglesias de hoy, especialmente los pastores, van a tener que sobrellevar acusaciones falsas durante todo su ministerio, ¿sí? Y Dios mismo se encargará de vindicarlos, sencillamente. Vindicarlos, defenderlos, respaldarlos, ¿sí? Si ellos reflejan el carácter de Cristo, Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Oraron por ellos, se postraron, intercedieron por ellos, hasta donde más no se pudo, hasta Aarón salió corriendo para salvar al mayor número de gente posible. Pero la gente no, la gente seguía en contra de ellos una y otra vez. Bueno, así siempre va a ocurrir contra los oficiales de las iglesias, especialmente los pastores. Entonces debemos aprender a sobrellevar todas esas cosas, guardar el corazón de la amargura y al contrario aprender de esta ternura, ¿no? De pastoral, de poder postrarse en favor de alguien que está instigando contra uno, ¿sí? Bueno, esas son lecciones pastorales que hay detrás de este capítulo. Tercera aplicación. ¿Ustedes sabían que Números 16 lo cita el apóstol Pablo en la carta a Timoteo? Lea 2 Timoteo 2:19. Y es muy irónico porque la gente estaba acusando a Moisés y a Aarón de autonombrarse. Y los que se habían autonombrado eran los 250 que estaban quemando incienso que Dios no les dijo que hicieran. Dios no nos había nombrado para eso. Ellos eran los autonombrados realmente. Allá en 2 Timoteo 2:19 dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos.
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sí? Bueno, ahí está citando Números 16:5. Cuando Moisés le dice a la gente, mañana mostrará Dios quién es el suyo, y al santo hará que se acerque a él. Al que él escoja lo acercará a él. Allá 2 Timoteo está citando, casi que parafraseando la versión griega de ese texto. ¿Sí? Y dése cuenta el contexto. En 2 Timoteo 2 está hablando de unos herejes que fueron excomulgados. En este caso un tal Himeneo y un tal Fileto. Estaban hablando de herejías. Y parece que eran hombres servidores que de repente empezaron a salir con cosas raras. Entonces Pablo le dice esto a Timoteo: el fundamento de Dios está firme, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Sí? O sea, el ministerio que tú tienes te lo ha dado el Señor, debes guardarte de iniquidad. El Señor conoce a los que Él ha llamado para que se acerquen a Él. Si no como sacerdotes, pero sí como oficiales de la iglesia. Y aquellos fulanos, pues, ya pues vemos que estaban en pecados graves de herejía. Volvamos a Números. Bien, entonces Dios conoce a los suyos, aquellos que Él ha acercado así. Todos en el pueblo de Dios somos suyos, todos nos ha acercado para sí, todos somos santos, sí. Pero como decíamos la semana pasada, hay un sacerdocio que es universal y un sacerdocio que es medianero. El sacerdocio universal lo tenemos todos los creyentes. 1 Pedro 2:5 dice que somos sacerdocio santo para agradar y alabar al Señor con sacrificios. Pero hay un sacerdocio medianero, de mediación, que solo lo tiene Jesús. No hay más sacerdotes. Hemos sido llamados como sacerdotes, pero no hay ministerio de sacerdote porque el único sacerdote es Cristo. Por otro lado, el hecho de que todos seamos sacerdotes no significa que el ministerio pastoral ya no existe. Como habla la secta que se llama Hermanos Libres, una secta anabaptista. Ellos son comunidades sencillas en casas generalmente y niegan la vigencia del ministerio pastoral. Dicen que Jesús es el único pastor y que ya no puede haber pastores, que todos somos iguales. Sí, el mismo espíritu de Coré prácticamente. En Efesios 4:8 dice que cuando Cristo ascendió a los cielos, derramó dones sobre los hombres. Y entre esos dones estaba que a algunos los constituyó él mismo como pastores y maestros. Bueno, entonces sí, todos somos sacerdotes, sí, todos somos santos, pero sí hay algunos que Dios ha llamado, no que sean más santos que los otros, que sean mejores que los otros, sino que en su soberanía quiso colocar a algunos en unos puestos de representación y de liderazgo. Bueno, entonces hermanos, teniendo en cuenta todos estos prejuicios de estos fulanos acá, de Datán, Abirán y los demás, vemos que la rebeldía palpita en las iglesias, en todas las iglesias sanas, en unas más que otras. Y se va a expresar de muchas formas. La semana pasada enumeramos algunos ejemplos. Pero lo vimos, por ejemplo, o cómo lo vemos hoy. Ya la semana pasada lo vimos en el texto. Ahora veámoslo, cómo vemos el corazón de gente rebelde con relación a las iglesias de ahora. Bueno, primero, la gente no quiere ser parte de una iglesia. O sea, solamente asistir, pero no ser parte activa de la iglesia. O peor aún, pueden buscar a Dios en casa y no necesitan una iglesia. Eso es el mismo espíritu, me permite la expresión sin que me malentienda, de Coré. La misma actitud, entonces. Vemos también la rebeldía en el día de hoy en cuanto al desprecio por la autoridad de los ancianos. Le dice Datán a Moisés, no, no vamos a ir. No vamos. Si Moisés lo manda a llamar para hablar y dice, no, no vamos, a usted se autonombró, usted tal cosa, usted, ¿sí? Y no va. Desprecio por la autoridad de los ancianos. Otras formas de rebeldía en las iglesias de hoy, bueno, retiros desordenados de las membresías. Simplemente gente que deja de ir a la iglesia y ya. O sea, como cuando tengo una tienda de preferencia
y dejo ir a esa tienda y voy a otra tienda. Sí, y ya se cambió de iglesia tan sencillamente, ¿no? Bien, ese tipo de cosas muestran la rebeldía de corazón de las personas. Y última aplicación. En los días de antes era común que los que más se jactaban de estar cerca de la iglesia eran los que estaban más lejos de Dios. Pensemos el catolicismo romano con sus curas inmorales, avaros y un montón de inmoralidades, que por eso fue que surgió la Reforma. Entonces sentían que porque estaban más cerca de la iglesia estaban más cerca de Dios, pero realmente eran los que estaban más lejos de Dios. Bueno, pero hoy se volteó todo. En la actualidad, los que más se jactan de estar cerca de Dios son los que están más lejos de la iglesia. Entonces, no, yo tengo una espiritualidad activa, todos los días yo hago mi oración, yo tengo una conexión con el Papá Dios y no necesito ir a una iglesia para eso. O sea, yo, mejor dicho, hasta Dios me muestra cosas en sueños. Sí, o sea, ya tienen un nivel de iluminación tan excelso que ni siquiera necesitan una iglesia. Bien, miren los dos extremos insensatos que se pueden ver hoy día. También muestras de la rebeldía de los inconversos. Pero hermanos, gracias sean dadas a Dios porque nos envió a Jesús. Porque rebeldes no son aquellos que tal cosa, no, rebeldes somos todos nosotros. Y a pesar de nuestra rebeldía, el Hijo de Dios, como hizo Aarón, se paró en medio de los vivos y de los muertos para interceder por nosotros. Cuando la ira de Dios estaba inflamada hasta el infierno infinito, el Hijo se hace en la mitad, recibe todo ese juicio y nos salva a nosotros. El Hijo se hizo en medio. Nosotros que estábamos merecidamente condenados bajo la ira de Dios. Pues bien, viene Jesús, nos da su perdón y sigue intercediendo por nosotros para que podamos seguir en pie. Amén. Oremos.